días. Como primer punto tenemos la digestión de azúcares en la dieta, que consiste en cuando una molécula de sacarosa ingresa al cuerpo, esta misma va a ser hidrolizada, o sea, una molécula de H2O va a ingresar a la reacción y la va a separar en una molécula de glucosa, y pues dando así y dando comienzo al proceso de la glucólisis en nuestro organismo. Ok, como siguiente punto tenemos al proceso de la glucólisis, que es el proceso en el cual la molécula de glucosa se va a convertir en piruvato. Digamos que la glucólisis se puede conocer también como glicólisis, y del mismo modo se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Como primer paso tenemos la fosforilación de la glucosa mediante la hexoquinasa. En esta etapa se va a producir la fosforilación de la glucosa mediante la enzima hexocinasa, que transfiere un grupo fosfato de una molécula de ATP a una molécula de glucosa, convirtiendo la glucosa en glucosa 6-fosfato o G6P. Ponle pausa. Okay. Como segundo paso en el proceso de la glucólisis tenemos la isomeración de la glucosa 6-fosfato mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa. Digamos que en esta etapa la molécula de G6P se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima de glucosa 6-fosfato isomerasa o G6P isomerasa. En esta etapa no se va a producir consumo ni generación de ATP ni de NAD. Como tercer paso de la fosforilación de la fructosa de 6-fosfato mediante la fosfofructoquinasa 1. En esta etapa se va a volver a consumir una molécula de ATP, ya que la fructasa 6-fosfato recibe un fosfato en uno de sus carbonos a través de la enzima fosfofructoquinasa 1, convirtiéndose en fructosa 1,6-fosfato. Como paso 4 tenemos la producción de hidroxizotona, fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante la aldodasa. En esta fase de la molécula de fructosa 1,6-fosfato se va a partir en dos moléculas de 3 carbonos. Una de ellas va a ser la de hidroxizotona, fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato mediante la enzima de la aldodasa. Esta es una reacción reversible que depende de la concentración de los sustratos en el interior de la célula. La fructosa 6-fosfato va a dar como resultado la deshidrofructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Digamos, como paso 5 tenemos la isomeración de la dehidroxizotona fosfato en G3P mediante la triosa fosfato isomerasa. Digamos que esta no va a poder seguir con la ruta de la glucólisis, por tanto va a ser necesario que se isomerice en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato a través de la triosa fosfato isomerasa. Ok. Como paso 6, aquí ya comienza lo que se llama la fase de beneficio energético en la glucólisis, ya que la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato pues se va a ver deshidrogenaída, digamos, se le va a quitar un hidrógeno. Digamos, en este paso el gliceraldehído se va a convertir en 1,3 bifosfoglicerato, ya que la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa lo que va a hacer va a añadir un ion fosfato al carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato mediante la conducción del grupo NAD, que genera la molécula de NADH y un ion de hidrógeno. A este paso aumenta la energía del gliceraldehído 3-fosfato. Como paso 7 tenemos la obtención del 3-fosfoglicerato y ATP mediante el fosfoglicerato quinasa. En este punto se va a generar la primera molécula de ATP
en la cual la enzima fosfoglicerato quinasa transformará una molécula de ADP a ATP, pasando de un grupo fosfato del primer carbono del 1,3 fosfoglicerato a ser transformado a 3 fosfoglicerato. Como paso 8 vamos a tener la isomeración del 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato mediante el fosfoglicerato mutasa. En este paso solo se va a producir una isomeración donde el fosfato del carbono 3 pasa al carbono 2, dando lugar al 2-fosfoglicerato a través de la enzima del fosfoglicerato mutasa. Como paso 9 tenemos la obtención del fosfoenolpiruvato mediante la enolasa. Nos vamos a acercar al final de la glucólisis. En este paso se va a formar un doble enlace en el carbono 2, donde se encontraba el grupo fosfato, que se va a eliminar una molécula de agua por el hidrógeno del carbono 2 y el grupo OH que estaba en el carbono 3 del 2-fosfoglicerato. Ok, como paso número 10 tenemos la desfosforilación del piruvato y ATP mediante el piruvato quinasa. El último paso de la glucólisis consiste en la desfosforilación del fosfoenolpiruvato, en donde el piruvato utilizado va a ocupar una molécula de ADP, generando otra molécula de ATP mediante la enzima del piruvato quinasa. Ok, como primer paso en el ciclo de Krebs tenemos que el piruvato, como que fue producto de la glucólisis, va a pasar a ser una acetilcoenzima A. Digamos que la molécula del 2 carbono en el piruvato va a ser unida a la coenzima A. La molécula coenzima A va a ser un reactivo obligatorio en esta reacción, ya que pues va a liberar una molécula de dióxido de carbono y va a reducir de NAD a NADH. Como siguiente en el ciclo de Krebs tenemos que el acetilcoenzima A del 2 carbono se va a combinar con un ácido oxalacético del 4 carbono y se va a hidrolizar para producir una composición de 6 carbono llamado ácido cítrico o citrato. Como segundo paso dentro del ciclo de Krebs, el citrato entonces se va a convertir a un isocitrato, un isómero de 6 carbono del citrato deshidratando y después hidratando la molécula para modificar su estructura. Como paso 3 se va a oxidar el isocitrato y la descarbolixilación va a ocurrir cuando la molécula del dióxido de carbono liberada, la coenzima del NAD, se va a reducir para formar otro nucleótido NADH. Con el retiro de la molécula de carbono se va a producir un cetoglutarato de la molécula de 5 carbono. Como siguiente paso tenemos la oxidación de la molécula del cetoglutarato. Digamos que en este caso el NAD se va a reducir para formar NADH y se va a liberar otra molécula de carbono. La molécula del 4 carbono producida se combina con la coenzima A, formando la composición inestable de coenzima A del succinil. Como quinto paso, el grupo del fosfato se va a reemplazar en la coenzima A del succinil, que va a consistir en la transferencia de ATP para formar ATP. La transferencia de los grupos del fosfato va a ocurrir cuando el difosfato de la guanosina va a formar trifosfato de la guanosina. En algunas células, la molécula de 4 carbono se va a permanecer y se va a llamar ahora succinato. Ok. Los pasos restantes del ácido oxalacético del regenerado del ciclo de Krebs del succinato
digamos que el succinato se va a oxidar para formar la molécula del 4-carbono llamado fumarato. La novedad de la onda portadora del electrón va a ser dinucleótido de la adenina del flavin. Va a ser reducida a FADH2 por la transferencia de los átomos de hidrógeno. Como siguiente paso, el fumarato se va a convertir en la molécula de 4-carbono llamada malato por la adición de una molécula de agua. Como paso final, el ácido oxalacético del reactivo original es regenerado por la oxidación del malato. La coenzima NAD, dinucleótido de adenina de nicotamina, va a ser reducida a NADH por la transferencia de un átomo de hidrógeno. Como su nombre lo dice, el ciclo de Krebs se va a ir repitiendo una y otra vez. Cabe recalcar para el ciclo de Krebs 2 moléculas de carbono, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de ATP o GTP se van a producir en una vuelta. Como siguiente explicación tengo la fermentación láctica, que va a consistir en que el producto de la glucólisis, que es el piruvato, va a ingresar una molécula de NADH más H y digamos que va a transferir sus electrones directamente al piruvato y se va a obtener como producto el lactato, como producto de desagradación. El lactato, que es la forma desprotonada del ácido láctico, le da a su proceso su nombre. Digamos que las bacterias van a formar, por ejemplo, el yogur, y estas mismas van a ser las que van a degradar el NADH más H a solamente una molécula de NAD. Okay. Como siguiente proceso tenemos a la fermentación alcohólica, en la cual una molécula de NADH va a donar sus electrones a un derivado del piruvato y se va a producir lo que es el etanol como producto final. Para tener el etanol a partir del piruvato se utilizan 2 pasos. El primer paso se va a decir que al piruvato se le va a retirar un grupo carboxilo y se va a generar como dióxido de carbono. O sea, se va a liberar una molécula de dióxido de carbono. Y en el segundo paso, la molécula de NADH va a donar sus electrones al acetaldehído y se va a generar NAD, que a la vez se va a generar etanol. Que como siguiente paso tenemos a las lanzaderas de NADH2. Como primero vamos a tener la lanzadera de malato aspartato, que es un proceso complejo, pero que va a permitir generar 2.5 moléculas de ATP por cada equivalente de NADH transportado. Esta es usada para las células como el hígado y el corazón. En la lanzadera de malato aspartato, el NAD originado en la glucólisis se va a usar para reducir el oxalacetato y convertirlo en malato por medio de la enzima malato deshidrogenasa. El malato va a ser introducido en la mitocondria por un transportador que expulsa una molécula de cetoglutarato. El malato dentro de la mitocondria es nuevamente convertido a oxalacetato por el malato deshidrogenasa, convirtiendo el NAD en NADH, que ya se va a poder dirigir a la cadena de transporte de electrones para donar los electrones al complejo 1. El oxalacetato generado se va a convertir en aspartato de la enzima aspartato
aminotransferasa. Este va a ser transferido por un grupo de amina desde el aminoácido glutamato. El glutamato, que a su vez se va a convertir en cetoglutamato, se va a ver usado por el transporte del malato. Finalmente, el aspartato va a ser expulsado de la mitocondria por un transportador que va a acoplar el ingreso de la molécula de glutamato, que esta va a ser necesario donar un grupo amina al oxalacetato. El aspartato recién expulsado al citoplasma se va a convertir en oxalacetato inicial para donar su grupo amina al cetoglutarato, que va a ser convertido a glutamato. De esta manera se va a completar el ciclo y un nuevo equivalente de NAD para ser transportado desde el citoplasma al interior de la mitocondria. Como siguiente proceso a explicar, tenemos la lanzadera del glicerol 3-fosfato. Es un proceso menos complejo que el anterior. Digamos que la deshidroxicetona del fosfato se va a convertir en glicerol 3-fosfato por la enzima del glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esta se va a llevar a cabo en el citoplasma, que va a ocupar una molécula de NADH. El glicerol 3-fosfato se va a dirigir a un espacio intermembranal y va a ser convertido nuevamente a DHAP, pero ahora por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esta va a utilizar lo que va a ser el FAT-H2 y que cederá sus electrones a la ubiquinona, quien a su vez va a llevar al complejo 3 la cadena del transporte de electrones. Como podemos observar, este mecanismo de transporte de equivalentes de NADH solo va a permitir bombear a los 6 protones en el espacio intermembranal, generando solamente 1.5 moléculas de ATP. Digamos que la lanzadera del glicerol 3-fosfato es usada principalmente por las células del cerebro y el músculo esquelético. La cadena de transporte de electrones, esta va a ser conformada por una serie de proteínas ordenadas en la membrana interna de la mitocondria, que van a ser capaces de recibir, generar y donar electrones de complejos. El complejo 1 va a recibir los electrones de NAD, que en esta molécula se oxide a NADH. Aquí se puede observar que el primer complejo va a recibir a NAD y se va a convertir en NADH. Los electrones del complejo 1 van a ser transferidos primero a una flavoproteína y de ahí va a pasar a la ferrosusproteína y de ahí se va a hacer acreedor llamado enzima Q o upquinona para que se transfiera hacia el complejo 3. El complejo 3 son recibidos por el ferrosulfoproteína, que van a ser transferidos por otra acreedor de la proteína llamada citocromo, quien es sede del complejo 4, en donde pasan los citocromos CIT-A a CIT-A3. Este último, con la ayuda del ion cobre, va a provocar el rompimiento de la molécula del oxígeno para que capte los electrones con 2 protones, conforme a la molécula de agua H2O. En cuanto a la molécula de FAT-H2, esta será entregada, sus electrones van a ser entregados al complejo 2, oxidándose a FAT y reintegrándose en el ciclo de Krebs para reducirse nuevamente a FAT-H2. Cabe destacar que tanto el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa se van a llevar a cabo dentro de la matriz mitocondrial.
Como último tema a explicar, tenemos a la ruta de las pentosas fosfato, que se va a dividir en dos fases. La fase oxidativa, que en este caso va a ser a partir de la glucosa 6-fosfato obtenida mediante la fosforilación de la glucosa libre. En la primera reacción de la oxidación de la glucosa 6-fosfato va a ser llevada a cabo por la enzima glucosa 6-deshidrogenasa. Digamos que la deshidrogenasa del grupo carbono 1 va a pasar a ser un grupo carboxilo. En el acto seguido se va a producir una hidrólisis de la lactona gracias a la actuación de la lactonasa, con el que se va a obtener un ácido libre o 6-fosfoglutanato. Finalmente, la enzima pentosa 6-fosfato isomerasa, mediante el intermediario hedionol isomerasa en la ribosa 5-fosfato, se va a convertir a una ribosa 5-fosfato gracias a la transformación de un grupo cetosa a aldosa. Esta última reacción va a preparar un componente central de la síntesis de los nucleótidos para la biosíntesis del RNA, DNA y cofactores de nucleótidos. Al mismo tiempo se va a llevar a cabo la transición hacia la fase no oxidativa de la ruta metabólica de la pentosa fosfato. Bueno, como último paso de la última fase, tenemos a la fase no oxidativa. Digamos que en este caso la célula de NADPH de la ribosa 5-fosfato, en el proceso se van a encontrar complejamente una secuencia de electrones que van a permitir cambiar las azúcares del carbono 3, 4, 5 y 7 de las pentosas para formar finalmente gliceraldehído y fructosa 6-fosfato, de las cuales podremos seguir directamente con la glucólisis. La primera reacción que se va a llevar a cabo es la epimeración, regulada mediante la enzima pentosa 5-fosfato epimerasa, que va a ser convertida a ribulosa 5-fosfato, producto de la fase oxidativa de la xilosa 5-fosfato, generando así el sustrato necesario para la siguiente reacción, controlada por la transcetolasa, la cual actúa junto con la coenzima pirofosfato de la tiamina. Esta se convertirá en una xilulosa 5-fosfato de la ribulosa 5-fosfato, y mediante la transferencia de la unidad del carbono 2, la acetona de la aldosa se va a producir gliceraldehído 3-fosfato y heptulosa 7-fosfato. En acto seguido, la enzima transcelulasa va a volver a transferir una unidad del carbono 2 desde la xilulosa 5-fosfato a la entrosa 4-fosfato, consiguiendo así formar otra molécula de fructosa 5-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato, ambos intermediarios de la glucólisis. De esta manera se va a cerrar la fase no oxidativa de la ruta metabólica. Esta fase de la ruta conectará los procesos metabólicos que generan el NADPH con los que originan el NAD y ATP. Por otra parte, el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato pueden intervenir en vez de la glucólisis en la glucogénesis para formar una nueva síntesis de la glucosa. Pues bueno, esta fue toda mi explicación. Espero haber sido lo más breve y lo más sintético posible, que haya sido de su agrado. Esperando la calificación y evaluación de este trabajo. Yo pertenezco al COBAU Plantel 12 en Nochistlán, en el grupo de Higiene y Salud Comunitaria del grupo 601. Mi nombre es Fernando Benavides Hernández y dime si te gustó este video.